buenos días a mis alumnos de cuarto año básico A y B. Espero que estén súper bien, que hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy vamos a ver el legado de los incas en la actualidad. Es nuestro último tema de esta tercera unidad. Ya va a ser nuestro último tema donde vamos a ver a los pueblos originarios del continente americano. En esta parte, al igual como lo hicimos con los mayas y los aztecas, vamos a ver qué es lo que sucede con los pueblos, con los descendientes de los incas en la actualidad. Para que traigan su cuaderno, sus lápices y vayan anotando. Pueden tomar apuntes o si no, pueden ir poniendo pausa y anotando todo lo que esté en el video. No es necesario que anoten todo lo que yo digo, porque yo voy un poco parafraseando y explicando lo que está escrito en el video. Es como que lo que está en el video, la letra que vemos en el video, es lo que yo escribiría en la pizarra si es que estuviéramos en una clase en vivo y en directo. Ahí si ustedes quieren hacer los dibujitos, ya eso es cosa de ustedes, pero pueden hacer. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer cuáles son las costumbres o tradiciones que se mantienen de los incas en la actualidad. Primero vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior vimos todas las características que tenía el imperio inca. Ellos estaban ubicados en lo que es la zona andina, es decir, desde el sur de Colombia hasta lo que es el norte de Chile. El imperio estaba en lo que actualmente es Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina, parte de Chile, Colombia, Ecuador. Era muy extenso. Abarcaba casi toda la costa occidental de Sudamérica. También les expliqué un poco lo que era la palabra imperio, que ya lo habíamos tocado con los aztecas, que es este estado que busca expandirse y controlar a otros pueblos más pequeños. Los incas, como vimos en las clases anteriores, ellos provenían de esta ascendencia divina de Mama Ocllo y de Manco Cápac, y ellos se asentaron en lo que es el Valle del Cusco, y a partir de ahí empezaron a expandirse y a formar su gran y vasto imperio en otras zonas de América. También durante la clase pasada vimos que el verdadero nombre del imperio inca no es el imperio inca, sino que era el imperio del Tahuantinsuyo, que significaba este imperio de los cuatro suyos o de las cuatro regiones. Y que se dividía en estas cuatro regiones que era el Antisuyo, Collasuyo y todas esas, que eran cuatro en realidad. Ahí vimos cómo en realidad el Inca era el nombre que se le daba al rey de los incas. Los incas no se llamaban incas, se les decía los orejones, el Tahuantinsuyo. Al rey de ellos se le decía el Zapa Inca, el Inca. Por eso nosotros los conocemos como los incas en honor al nombre del máximo gobernante. Así como los aztecas, el máximo gobernante era el Tlatoani, que en los mayas era el Jalachwinich. Para esta civilización andina era el Inca. Ahí fuimos viendo la organización social, la organización política y las formas de trabajo, que eso es lo más importante. Ahí teníamos estas formas de trabajo, el Aini, la Mita, y algunas estaban basadas en el trabajo recíproco y colectivo de la comunidad y otras en el trabajo estatal. Ellos estaban muy organizados en ese sentido. También fuimos viendo su religión, que ellos eran politeístas, sus máximos dioses eran Viracocha, el Inti, y tenían dioses que eran antropomórficos, es decir, con
apariencia humana y no animal, como era en el caso de los aztecas y los mayas. Y algunos dioses importantes, como por ejemplo Viracocha, la Pachamama, el Inti, la Mamaquilla, que era la luna, entre otras. Ahora vamos a ver el primer legado. Para esta clase seleccioné 3 legados importantes. Hay muchísimos más, pero estos a mí me parecen los más importantes que ustedes conozcan. El primero es el quechua. El quechua es la antigua lengua que hablaban los incas. El quechua, también llamado rumacimi, es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. Esta lengua es hablada en varias regiones de Perú, de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Existen casi 12 millones de personas de habla quechua en el continente. El quechua abarca tantos países porque es todo el lugar donde estuvo el imperio inca. Los incas no solamente se encargaban de expandir la religión, sino también sus costumbres y también expandir sus formas de trabajo y de organización. Por ejemplo, como el quechua era la lengua oficial del imperio inca, en todos lados se enseñaba el quechua y eso se mantiene hasta nuestros días. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a Perú, en algunas partes más cercano a la cordillera, a la zona del Cusco, las personas todavía hablan en quechua. Y uno puede visitar el lugar y te vas a dar cuenta que de repente las personas están hablando en otro idioma que tú no conoces. Y es porque están hablando en quechua. Y usan ese idioma para que tú no los entiendas lo que están ellos hablando. Aquí les voy a mostrar un video donde este amigo nos enseña a hablar en quechua y nos hace el ejemplo del quechua con los días de la semana. Les voy a dejar este video para que puedan entender un poquito cómo es el quechua, que es una lengua muy muy bonita y pueden aprender un poco de la cultura inca a través de esta lengua. Lo que vamos a aprender es la adaptación que se le quiere dar a los días de la semana del español al quechua, ya que en la cosmovisión andina la medición del tiempo se basaba en la actividad agrícola. A cada día de la semana le corresponde un astro o fenómeno de la naturaleza. Luego se le agrega la terminación chay, seguido de la palabra día en quechua. Día es unchay o unchao. Repitan todos en casa. Día es o allinmi. Comenzaremos con el día domingo. Y el día domingo está dedicado al astro rey, el sol. Y sol en quechua significa inti. Por tanto, el día domingo sería inti chay unchay. Repitan todos en casa. Domingo es allinmi. Después tenemos el día lunes. Y el día lunes está dedicado a la luna. Y luna en quechua es quilla. Por tanto, el día lunes es quilla chay unchay. Repitamos en casa. Lunes es allinmi. Ahora tenemos el día dedicado a los Andes. O martes. Andes en quechua es anti. Por tanto, el día martes es antichay unchay. Repitamos en casa. Martes es allinmi. Llegamos al día dedicado a las estrellas. O el día miércoles. Estrella en quechua es chasca. Por tanto, el día miércoles es chascachay unchay. Repitamos en casa. Miércoles es allinmi. El día jueves está dedicado al rayo. Y rayo en quechua es illapa. Por tanto, el día jueves es illapachay unchay.
Repitamos todos en casa. Jueves es Alinmi. Ahora el día viernes, dedicado a la primera estrella, la más brillante de nuestros cielos, el Koilur. Por tanto, el día viernes es Koilurchay Unchay. Repitamos en casa. Viernes es Alinmi. Y por último, tenemos el día dedicado al arco iris o el día sábado. Arco iris se dice Kuichi. Por tanto, el día sábado es Kuichichay Unchay. Repitamos ahora en casa. Sábado es Alinmi. Eso es todo por hoy. No se olviden de practicar el runasimi con sus amigos y sus parientes, porque en el Cusco y en el Perú todos hablamos quechua. Ese es el video. Yo lo encontré muy, muy bueno y por eso se los quise compartir. El segundo legado que vamos a ver de los incas son los alimentos. Hay muchos de estos alimentos que se consumen mucho en Perú, pero también algunos de estos los consumimos en Chile. O algunas de sus variantes han llegado hasta nosotros. Pero más que nada estos se consumen en partes como de el norte de Chile, en Perú, Bolivia. Entre los alimentos tenemos primero un morado secreto de los incas, la papa morada. La papa morada es alta en vitamina C, rica en potasio, ácido fólico, hierro y zinc. Es decir, esta es una bomba de vitaminas y minerales para la persona que la come. Es muy, muy nutritiva. Aquí en nuestra zona no comemos la papa morada, pero cuando uno va al norte, tipo a San Pedro de Atacama o Arica, puedes encontrar la papa morada. El segundo alimento que actualmente se usa mucho en Perú es la kiwicha. La kiwicha es una planta oriunda del Perú. La kiwicha es una semilla. Esta sirve para hacer harina o para hacer pan, que es rica en aminoácidos, fósforo y hierro. Esto es muy importante. Este alimento es tan pero tan nutritivo que incluso la NASA lo ha incorporado en las dietas espaciales. Es decir, que cuando la NASA entrena a nuevos astronautas y ellos se van al espacio, llevan kiwicha hacia las estaciones espaciales para poder alimentarse fuera de nuestro planeta, porque este es un alimento muy, muy rico en proteínas. El tercer alimento, y este es más probable que ustedes lo hayan probado o lo conozcan, es la quinoa. La quinoa es conocida por ser un superalimento, es decir, que tiene muchas vitaminas, minerales, proteínas que podríamos estar comiendo siempre quinoa y vamos a estar siempre, siempre nutridos. La quinoa es rica en vitamina C y vitamina B. Además, con la quinoa se pueden hacer un montón de cosas. Puedes comértela, la quinoa es como unas semillitas que te las puedes comer como el arroz. Por eso esta imagen es muy parecida, se ve igual al arroz, pero el sabor es muy distinto. Pero también puedes hacer otros elementos. Por ejemplo, cuando yo fui a Perú, en el Cusco, tomé chicha de quinoa, que era una especie de trago, pero que era muy rico y muy dulce. Era como tomar jugo. ¿Cómo lo hacían? No lo sé, pero era muy exquisito. Otro alimento, pero esto es más que nada un plato típico de los incas que se sigue consumiendo mucho en Perú, es el locro de zapallo, que sería lo que nosotros conocemos como un estofado. Pero esto es una especie de estofado que está hecho con zapallo. Hacen una salsita con el zapallo, con papas, con algún poco de maíz y se lo echan como aderezo a
los platos que se comen en Perú. Es muy, muy rico. Otro elemento esencial en la dieta inca y que se consume actualmente es el camote. El camote es una especie como de papa dulce. También es muy rico y esto es una raíz que es altamente rica en azúcares y provitamina A. Y por último, el que nosotros también conocemos en nuestro país, nosotros lo conocemos con el nombre del choclo, pero en todos los lugares de Latinoamérica lo conocen con el nombre del maíz. Y nosotros conocemos solamente el maíz, el choclo de color amarillo. Pero como podemos ver en la imagen, hay choclos de muchos, muchos colores. Yo pude comer esa vez lo que es el maíz blanco. Es muy rico y es gigante. Como que cada pedacito del choclo, cada como granito del choclo es de unos 3 a 5 centímetros, es muy muy grande y es como más dulcecito. Hay en muchos colores y mucha variedad. Y con el maíz se puede hacer harina y se puede producir pan, tortillas y otros alimentos. Además, el maíz es conocido como el grano imperial, porque este producto nace hace 5.000 años en la zona andina y se usaba como instrumento de comercio. Por último, tenemos el Inti Raymi. El Inti Raymi es una festividad que se realiza el 22 de junio en honor al dios Sol, al Inti. Esta ceremonia se sigue realizando actualmente en Perú, pero ese día en Latinoamérica se lo conoce como el Día de los Pueblos Indígenas, de los pueblos originarios. Además, esto ocurre justo el día del solsticio de invierno. Y, por ejemplo, en Chile no celebramos el Inti Raymi, pero sí celebramos voy a buscar. Celebramos en Chile el Huitripantu, que es el Año Nuevo Mapuche. Esto se conoce con distintos nombres en distintos lugares de América, pero tiene el mismo fin: celebrar el inicio de un nuevo año y de un nuevo ciclo de cosechas, un nuevo ciclo de la vida. En Perú se le llama el Inti Raymi y es una ceremonia que se sigue realizando hasta nuestros días, donde aquí se recrea lo que fue el Inti Raymi en el momento en que existía el Imperio Inca, donde ahí las personas se disfrazan y costumizan o caracterizan a los personajes más importantes, como por ejemplo el Inca, la Colla, los sacerdotes, e incluso se realizan unos rituales como por ejemplo el sacrificio de la llama. Ahí en esa imagen tenemos cómo están sacrificando a una llamita negra. Pero no se preocupen porque actualmente ya no se sacrifican esos animales, sino que es todo realizado como puro teatro. No matan de verdad a la llamita, sino que hacen como si la estuvieran sacrificando solamente para recrear esta escena. Pero en realidad ahí usan sangre falsa y ketchup, no sé cómo lo harán, y hacen como que fuera este tipo de ritual, pero en realidad no le hacen ninguna llamita, resultó herida en la creación de este video. Ya, voy a buscar un videito de el Inti Raymi. Esto se celebró hace poquito. Les voy a mostrar este video que yo pude ver el día del Inti Raymi. Lo encontré en Facebook, se los voy a mostrar.
Eso fue un poco de lo que fue el Inti Raymi. Este año, por motivos del coronavirus, no se pudo realizar de la misma manera que ya se hace todos los años. Porque usualmente en el Perú mucha gente va a ver el Inti Raymi y llegan muchos turistas a Cusco en ese momento, cuando ocurre el Inti Raymi, y lo transmiten por cadena nacional y todo eso. Pero este año tuvieron que hacerlo de otra manera y la gente que fue tenía que estar ahí con mascarillas y fue totalmente distinto. Yo les hablé solamente de algunas de las costumbres. ¿Ustedes conocen alguna otra costumbre que continúe de los incas en la actualidad? Busquen información al respecto y pueden anotarla en su cuaderno. No es necesario que me la manden, es solamente para que ustedes puedan buscar alguna información y la puedan tener anotadita ahí como para saber más acerca del tema. Entonces, chicos, eso ha sido toda la clase del día de hoy. Vimos estos tres legados de los incas en la actualidad, que es la lengua quechua, que la hablan más de 12 millones de personas en Latinoamérica, los alimentos, como por ejemplo la quinoa, el zapallo, el maíz y el camote, algunos de esos los consumimos también en Chile, y por último la celebración del Inti Raymi, que si bien nosotros en Chile no celebramos el Inti Raymi con ese nombre, sí celebramos el Huetripantu, que tiene el mismo fin y el mismo objetivo. Y además ese día es el que se conmemora a los pueblos originarios de América. Muchas gracias, chicos, espero que les haya parecido interesante este video de la clase. Hasta luego.